Para un padre, una meta es que tu hijo te supere. Yo dije, mi papá está triste y si él sigue en esa tristeza, como está mayor, se va a ir rápido. Inicialmente la intención de él era llevarme allá como un sueño, pero la cosa salió al revés porque fui yo el que, gracias a Dios, lo pude llevar. Vivir ese momentos como de tanta felicidad, de tanta alegría. Compartimos muchas cosas que él tenía de sueño. Ayudan a otras personas en necesidad a transformar su mente. No es no tengo dinero, sino cómo puedo lograrlo. Por ejemplo, las personas de Cuba que vienen de la opresión, las personas de Venezuela que vienen en la opresión, muchos han utilizado eso, que son cosas que se salen de su control para emprender. Si tú ves esta ciudad de Miami, el pueblo cubano ha hecho un trabajo espectacular, se han convertido en de los mejores empresarios, la gente de Venezuela también, porque hay algo que no te pueden quitar y es los sueños. Hola, hola, hola. Bienvenidos a un episodio más de Rich Dad Latino. Hoy, queridos amigos, vamos a dedicar este programa a quien en vida fue Pablo Cardona, que nos dejó a los 98 años de edad un ejemplo de una persona perseverante, nada menos que padre de Alejandro Cardona, con quien hoy compartimos este episodio. Y él más que nadie nos va a contar cómo se inspiró en su padre para poder tener éxito en la vida. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, querido Fernando. Gracias por esta iniciativa, porque no lo habíamos hablado, que has tenido tú de dedicarle este programa a mi papá, porque para mí, querido Fernando, fue la figura más importante en mi vida. Mi padre. Mi mamá también fue parte del equipo porque ellos hicieron como un equipo para sacarme adelante, digámoslo así. Pero mi papá tuvo un papel muy fundamental en esto y fue una relación muy bonita que hay muchas cosas que podemos compartir de esto hoy. Y además, por ejemplo, tu papá estaba en Colombia, tú acá, pero cuando nosotros conversábamos, siempre tú estabas al tanto de la vida de tu papá, hablabas 3, 4, 5 veces al día, ¿verdad? Sí, yo desde que me levantaba, la primera persona que yo llamaba era él. Y también en la noche o cuando yo iba a una entrevista o si venía para acá a hablar contigo, yo siempre lo llamaba. Papá, ¿cómo estás? Esto, lo otro. Y compartimos muy bonito. Es una historia muy bonita, querido Fernando, porque primero, mi papá, hablando de él, después hablamos de la relación de los dos, fue una persona que se jubiló, él trabajó en Carvajal, ¿no? Y él trabajó allá, digamos, a la edad mía, él estaba todavía trabajando, digamos a sus 40 años, 45, él estaba dentro de una planta de impresión, trabajando. Ya estábamos en la época industrial, digámoslo así. Claro. Y él fue una persona muy seria, muy dedicado, muy profesional, y fue creando un nombre en la industria. Y los Carvajales, que fueron emprendedores colombianos, ¿cierto? Que tuvieron un taller pequeño de impresión de libros y esto, se transformaron en una multinacional. Entonces, para mí eso todo fue un ejemplo, porque yo siempre escuchaba que los Carvajales. Mira que me emociona un poco, porque yo cuando iba hacia el colegio, yo recuerdo que mi colegio quedaba como en una montaña muy bonita, que era de las propiedades de los millonarios, digámoslo así. Y yo desde el bus miraba esas casas y miraba los carros y todo. Yo decía, ay, esos deben de ser los Carvajales, decía yo. y lo eran. A muchas casas de ellos eran. Pero entonces mira que ahí se crea el sueño, las expectativas. Entonces mi papá trabajó todo ese tiempo en Carvajal y no tenía tiempo. Era el trabajo duro, ¿cierto? Para mis hermanos y para mi mamá y esto. Pero ellos nunca vieron a mi papá. Mis hermanos nunca vieron a mi papá. Él se iba muy temprano y llegaba muy tarde. Eso fue años y años y años. Entonces, para mí inconscientemente, ese comportamiento, porque luego él se jubila y a los 50 y algo de años le da la iniciativa de crear su propio negocio. Oh. Digo esto, querido Fernando, porque a veces una persona tiene 52, 55 años y se siente
que como que su espacio en la vida se está terminando, y les quiero compartir esto a todos, el de mi papá estaba realmente comenzando. Que eso es admirable. Claro. Eso yo lo admiro mucho por eso. O sea, mi papá a los 50 años estaba lleno de energía, imagínate el compromiso de colocar un negocio cuando todavía sus hijos no estaban, o sea, el hermano que sigue de mí de pronto te habrá tenido 17 años, pues. Ya había pagado su casa, sus cosas, pero él dice, voy a montar esta empresa. Y se consigue unos socios, de hecho familiares, y después él les compra o les recompra a ellos. Y se crea Graficar, que fue la empresa que tuvimos en la familia. Claro. De imprenta también. Comenzó como el proceso de la creación de los activos, una máquina, luego la otra, un cliente por aquí, otro cliente por allá. Y cuando yo en mi niñez empiezo a ver ese comportamiento, pues yo no vi a mi papá como empleado, sino que lo vi como empresario. Mis otros 4 hermanos sí vieron a mi papá como empleado. Mira el ejemplo inconsciente, ¿no? Entonces ahí viene la primera parte. Como ellos vieron a su papá trabajando duro por dinero en Carvajal, eso inconscientemente para ellos era lo correcto. Y eso fue lo que ellos hicieron. Trabajaron, de hecho, te vas a sorprender en esto, en la misma compañía que trabajó mi papá. Wow. Y en la cual se jubilaron casi todos. O sea, ellos pensaron que ellos eligieron trabajar en Carvajal, pero resulta que fue la mente subconsciente la que los llevó allá para seguir el ejemplo de su padre. Entonces, yo cuando empiezo a detectar eso, yo dije, yo no quiero eso. Yo no quiero trabajar en Carvajal, ¿ves? Quiero algo diferente para mí. Entonces luego, como mi papá monta esa empresa, yo lo veo trayendo máquinas de los Estados Unidos, lo veo contratando personas, lo veo en este tipo de que él era el jefe, ¿no? Entonces, eso fue lo que se quedó en mi mente y luego yo empecé a trabajar con él, ya cuando en mi adolescencia. Y fue un proceso bonito porque empecé a aprender sobre producción, empecé a aprender sobre ventas. Me decían, váyase en la camioneta para alguna multinacional, no sé, Gillette. O váyase en la camioneta a llevar unas cajas de un laboratorio farmacéutico donde se hace Advil o cosas de esas. Mi papá hacía las cajas de los medicamentos. Claro. Entonces yo al llegar allá a esas fábricas, pues mi mente se abrió. Decía, wow, qué grande esto. Y para mí fue una experiencia muy bonita donde él tuvo aciertos, pero también tuvo fallas, ¿cierto?, dentro de su organización. Y esas fallas, querido Fernando, pues yo las he aprendido bien, cuáles fueron de pronto sus errores. Pero él fue muy valiente, primero porque pues, no tuvo una educación financiera, ni académica, ni nada, fue empírico 100%. Empírico. Y tuvo una escuela muy buena, que fue Carvajal. Él ahí aprendió eso y replicó eso para colocar su negocio. Él cuando fue a colocar su negocio, fue y habló con los Carvajales y les dijo, mira, yo me acabo de jubilar, quiero montar una empresa de imprenta, que no es competencia de ustedes. Es más, si les quiero ofrecer los servicios a ustedes. Y él, claro, señor Pablo, tal cosa. Siempre su palabra y lo correcto que fue. Honorabilidad. Honorabilidad, sí. Y ellos le dijeron, claro, es más, te vamos a dar trabajos que no hagamos acá, te los mandamos a ti para que los hagas. Y Carvajal fue uno de los principales clientes de mi papá por muchos años. Eso muestra, como digamos, esa transparencia de él y todo. Y para ese mí fue un gran aprecio que ejemplo. tenían ellos hacia tu padre también. Sí, y confianza. Sí. Entonces, el sueño siempre de él era, digamos, darnos la mejor educación, que esa empresa de la familia fuera una fuente de trabajo. Yo aprendí mucho ahí, querido Fernando. Le quiero dar las gracias públicamente a mi papá por eso. Y no todo fue color de rosa, ¿cierto? Llegó un momento en que la etapa, digamos, estaba en un océano rojo donde la competencia, la diferenciación era por el precio, ¿ves? Entonces, había muchísimos competidores y el que diera el precio más bajo se ganaba los trabajos. Poco margen, no había diferenciación, altos costos. Yo decía, bueno, algo está pasando acá.
Más adelante, cuando yo hice mi maestría, en mi tesis de grado, lo que dije es, esta empresa debería entrar en un océano azul, es decir, donde no hay tantos competidores, donde es otro tipo de impresión. Y te va a parecer esto increíble, querido Fernando. Yo escribí la tesis en el 2005 y eso fue lo que salvó la compañía. La compañía sigue vigente porque cambió de una competencia que todo el mundo era la guerra del centavo, digámoslo así. Pivoteó. Sí, por una nueva tipo de impresión que requería una nueva tecnología y eso ha mantenido la empresa a flote y bastante bien, sí. Qué importante todo lo que mencionas, porque primero está la escuela de Carvajal, Sí, pero luego lo que tú recuerdas es cuando tu padre de empleado pasa a ser emprendedor. sí. Y ahí viene lo que tú admiras de tu padre, porque tú no querías ser emprendedor, tú querías tener tu negocio. Yo no quería ser empleado. Perdón, tú no querías ser empleado, Así es. tú querías ser emprendedor. Sí, señor. Y lo que hemos hablado de esto con la Sociedad de la Nieve y todo esto, claro, cuando tú tienes un papá con empresa, pues lo más fácil es irte a trabajar con tu padre. Más fácil entre comillas, porque yo siempre he tenido esto, el reto. Entonces yo era el trabajador que más temprano llegaba, el que más tarde se iba, el que hacía cosas que ninguna persona estaba dispuesta a hacer. Claro. Porque al ser yo dueño, yo tenía que dar ejemplo, yo tenía que mostrar compromiso. Y eso fue lo que me enseñó mi papá, la disciplina del trabajo, ¿ves? El entregar el producto independiente de lo que esté pasando. De hecho, te quería compartir esto, que no es la primera vez que pasa. Cuando murió mi mamá, yo di mi clase. Y les dije a los alumnos al final, miren, ya se terminó la clase, pero les quiero compartir esto, esto y esto de mi mamá. Y todo el mundo, wow, otro no da la clase. Claro. Con mi papá fue lo mismo. Yo recibí la noticia a las 2 de la mañana, fue muy triste y todo, pero yo dije, mis estudiantes no tienen la culpa de eso. Yo tengo que entregar lo que tengo que entregar. Y lo valoraron mucho, me gustó mucho, porque era, pues, a pesar de que era la relación más cercana que yo tenía, pues él siempre estuvo, porque alguien dirá 98 años y dice, no, pero ya era hora. No, 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 no. Era como hablar con cualquier persona. La voz, la memoria. Mi papá se caracterizó por una memoria envidiable. O sea, era cosas impresionantes lo que él recordaba. Y hablando de esto de la educación financiera y mezclándolo con mi padre, yo vi lo siguiente, querido Fernando. Yo vi que él construyó una empresa grande, ¿cierto? Llegó a tener algo así casi como 100 empleados. Llegó a vender en Colombia como $1 millón al año. Muy bien. Sí, fue el líder, le daban premios, cosas, era una persona muy seria, muy confiable. Pero como algunos sectores empieza a haber un declive y las ventas cayeron, pero los costos siguieron igual. Claro. Los costos fijos. Mantener el personal, la estructura. La estructura. Entonces él se pone en un riesgo de apalancamiento operativo alto, ¿cierto? Y financiero, que entre otras, esto de meterse en créditos variables es una lección que de hecho Robert la enseña, ¿no? El crédito tiene que ser fijo. Claro. ¿Ves? La tasa de interés. La tasa de interés. Y él una vez se metió en un crédito variable upaquizado, que esa es una cosa que solamente pasa en Colombia, que se inventaron horrible para robar a la gente. Y eso le empezó a golpear a él, porque él pagaba y pagaba, pero ese crédito no bajaba, ¿ves? Claro. Y después empiezan el estrés. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y yo como pues tenía algunos amigos en el sector financiero, pues le buscaba créditos en mejores condiciones, que son logros, pasitos que uno da. Logré hacerle un estudio de costos como parte de mi tesis de grado, que fue exitoso también. Pero definitivamente yo empecé a ver que no tenía mucho potencial la empresa y cuando él cae en cuenta que el negocio no es viable y que era mejor ya hacer la sucesión porque ya tenía prácticamente 80 años en ese tiempo. Pues él quedó muy triste porque se le fue su negocio, se lo tuvo que entregar a una hermana. Yo quedé trabajando con esa hermana un tiempo, le ayudé pues como en esa etapa de transición. Pero parte del espíritu de mi padre se fue con ese negocio.
Él le dio durísimo el salir de allá prácticamente sin nada, con muchos años de trabajo y de Claro. cosas. Y eso es lo que muchas personas de las que nos están viendo tal vez han vivido. Pero eso le pasó también a él porque no se había leído, por ejemplo, Padre Rico, Padre Pobre. ¿Ves? Porque no había tenido un mentor financiero, porque no conocía esta parte. Él nunca compró acciones, por ejemplo. Las propiedades que compraba o los lotes, las tierras que compraba, cuando necesitaba un dinero las vendía y todo se lo metía a la empresa. Entonces, digamos, No tenía activos. no tenía activos. El activo era él con su empresa, Claro. ¿cierto? La empresa funcionaba con él o sin él. Él mantenía el tanto como vigilando que todo funcionara, pero si la empresa estaba bien, él estaba bien, y si la empresa estaba mal, pues también él se veía afectado. Yo aprendí, querido Fernando, inconscientemente eso. Yo dije, yo no puedo depender de un negocio. Si el negocio está bien, perfecto, pero si no, yo tengo que tener otras fuentes de ingreso. Y eso lo aprendí de su primo hermano, que se llama Mario Cardona, que todavía está vivo. Y Mario también fue muy innovador. Ya digo, el tío rico, ¿ves? Muy innovador. Se creó una masilla, la cual patentó para pintar carros. Y tuvo un negocio así exitoso como el de mi padre, pero la diferencia es que él sacó parte de ese dinero y lo compró en propiedades. Compraba casas y las convertía en hoteles. Compraba edificios. Yo recuerdo estar en uno de los edificios de él. Y él llevaba una vida muy, digamos, muy sencilla, ¿ya? Tranquilo. Le dio toda la educación a sus hijos y los hijos trabajaron con él y aprendieron muy bien el negocio. Pero yo una vez, a los 15 años, él lo recuerda mucho, me dijo, Alejandro, usted me acercó, usted tenía 15 años, usted me preguntó, tío, ¿cómo hago para volverme rico así como usted? Y él no me pudo responder nada porque él lo hizo como inconscientemente. Tampoco tenía una estructura ni nada, pero se guió por esa parte. Y luego me dijo, yo me recuerdo mucho ya cuando tenías 23, 24 años, que andabas como con 10 libros. Todo el tiempo leyendo mientras nosotros estábamos tomando cerveza y esto y lo otro. Tú estabas por allá aislado leyendo que El Padre Rico, Padre Pobre, que Secretos de la Mente Millonaria, que todos estos libros. Y me dijo, con razón has tenido ese éxito porque es que realmente tú no participabas mucho de las reuniones, sino que te ibas por allá en una hamaca a sentir el clima frío de la finca, a leer. Entonces, esa fue una gran lección de mi padre. Yo vi qué hizo bien, qué hizo mal. Y te puedo decir que en el momento en que pierde el control de la empresa y no tener activos, pues fue muy duro para él. Claro. Entonces, manejar las crisis, manejar ese tipo de situaciones, me lleva a mí a pensar, ¿qué vamos a hacer? Cuando me empecé a entrenar y entendí que no es el tamaño del problema, sino el tamaño que yo tengo para compararme con el problema, yo en ese tiempo veía ese problema muy difícil de solucionar. Yo decía, no, ese monto de dinero que se debe, todo esto es gigante. Y después me di cuenta de que no era grande el problema. El problema es que mi mentalidad era pequeño, que es lo que Robert habla como el contexto. Claro. Y él hizo su negocio con mi hermana, se fue a la casa, estuvo triste mucho tiempo. Pero a mí esa crisis me da como esa energía y ese impulso para decir, esto no se queda así. No te victimizas. Sí, y yo dije, mi papá no va a terminar así. Él quedó con 2 jubilaciones, su casa, ¿cierto? Pero lo que hablábamos la otra vez es que la gente que se jubila, eso no alcanza. No vives con la jubilación. Imagínate una persona trabajando toda su vida, 60 años, para después darse cuenta de que la jubilación no alcanza. Claro. O sea que ese plan no era bueno. Y eso me impulsó a mí como a decir, bueno, me voy a entrenar, voy a leer, voy a ir al entrenamiento, voy a comprometerme con esto.
se me despertaron las ganas de hacer riquezas, ¿no? Entonces empiezo yo a practicar el juego y a entrenar y a ver y esto. Y como todo, es un proceso, pero yo pienso que uno de los motores que me impulsó a mí a buscar una respuesta en la parte de las finanzas y esto, fue cómo resolver esa crisis de la familia como tal. Impresionante lo que cuentas, pero acá hay varias lecciones que me gustaría puntualizar, Alejandro. La primera es cuando aprendemos que la misión es más grande que nosotros. Sí. Por ejemplo, viene la partida de tu padre y tú tienes la responsabilidad de entregar la clase a tus alumnos, porque además es en vivo, en tiempo real, y el mercado va a abrir. Sí. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces, especialmente la gente joven, dice, yo solamente voy a hacer lo que yo amo. Uh-huh. Y no saben que uno como empresario tiene que hacer las cosas que no le gusta. Sí. Por ejemplo, en ese momento, yo lo sé porque converso con Alejandro y a él le había pegado la muerte de su padre. Inclusive teníamos este podcast, iba a ser la semana pasada, y lo postergamos precisamente porque Alejandro estaba golpeado, pero igual tuvo que sacar fuerzas porque eso es lo que le hubiera gustado además a su padre, el ejemplo de su padre, de salir y dar la clase porque él también tiene la satisfacción del deber cumplido. Claro. En este momento ya no hay nada que Alejandro pueda hacer por su papá. Claro. Lo hizo en su momento. Sí, en vida. Y más bien siente la satisfacción del deber cumplido. Claro que sí. No, y lo del podcast, yo pienso que yo lo hubiera hecho también. Lo que pasa es que tenía ojeras y estaba cansado. Yo dije, no, así no me aparece. No era el momento. No era el momento. Eso podía esperar. Y digamos que iba a estar un poco distraído, digámoslo así. Pero mira que esa clase, porque estábamos estudiando los reportes de rentabilidades, tenía dos partes. La mañana, de 9:30 a 12, y la tarde, de 3 a 4. Entonces, yo pensaba, ¿cuándo les digo a mis alumnos la noticia? Porque es que pues, mis alumnos tienen siempre un cariño muy especial por mí y esto. Yo decía, yo no lo voy a hacer al mediodía, ¿sabes por qué? Porque queda esa tristeza y luego al regresar en la tarde ya la clase no es lo mismo. Claro. Entonces yo dije, no, yo me voy a esperar a que se termine la clase ya en la tarde, y ahí fue que les comenté, porque ya se había terminado ese día. Pero eso yo no lo hice, pues, digamos, para que la gente diga, hoy qué fuerte o algo así. Yo lo hice es por eso que tú dices, por cumplir la entrega de la información. Y de hecho, esas mismas semanas se presentaron cosas espectaculares. Yo recuerdo que al otro día el mercado abrió abajo y todo el mundo se ganó como el 600% de rentabilidad. En un momento que se presentó una estrategia ese día. Como un tributo a tu papá. Sí, de julio 22 que falleció él. Pero, y aquí viene también otra parte, querido Fernando, que es muy importante, que hay veces pensamos que la gente que tiene éxito, que la gente que tiene finanzas son fríos o son calculadores o son tacaños. Yo te quiero decir, querido Fernando, que yo soy todo lo contrario. ¿Ves? Yo opero desde el punto de vista de la abundancia. Siempre con mi papá fui un dador, pero indescriptible. Uno de los sueños que él tuvo cuando yo estaba niño era llevarme a Magic Kingdom, a Disney. No lo pudo hacer, no por dinero, porque él lo tenía, sino por un tema de visa, de papeles, de cosas. Trató, no lo pudo hacer, luego pues ya se le complicó la situación. Pero cuando se murió mi mamá en el año 2021, yo dije, mi papá está triste. Y si él sigue en esa tristeza, como está mayor, se va a ir rápido. Entonces yo lo que hice fue invitarlo a él con todos mis hermanos y los esposos y todas las parejas. La familia. La familia completa, y los traje acá y los llevé a todos a Orlando. Ya yo había traído a mi papá en el 2019 y a mi mamá los llevé a Magic Kingdom también, y a Hollywood y a Universal Studios. Y entonces, inicialmente la intención de él era llevarme allá como un sueño,
pero la cosa salió al revés porque fui yo el que, gracias a Dios, lo pude llevar y vivir ese momentos como de tanta felicidad, de tanta alegría. Compartimos muchas cosas que él tenía de sueño. Por ejemplo, montar en un yate, montar en una limusina. Claro. Recuerdo que lo llevé a Nueva York, a las obras de Broadway. Él nunca había ido por allá. Y nos montamos en una limusina y le dije, papá, vamos a ir a ver a mis estudiantes. Y resulta que en el 2021 yo anuncié que iba a ir a Nueva York, donde está el Toro, y fueron más de 1,000 personas a verme. Entonces yo le decía, me emociono con eso, yo le decía, papá, ¿ves el tráfico que hay, no? Él me decía, sí, ¿qué será? Yo le dije, bueno, esa es la gente que nos está esperando. Me dijo, ¿en serio? Yo le dije, sí, sí, se veía la cosa. Entonces yo llego y me bajo de la limusina y todo el mundo aplaude. Y él quedó tan lleno de alegría y de orgullo y de todo que él decía, wow, increíble. Eso te iba a preguntar. Increíble. ¿Qué sentía? Porque por un lado, por ejemplo, para un padre, Sí, una meta es que tu hijo te supere, sí, ¿verdad? Uno, por ejemplo, yo quería que mis hijas tengan la oportunidad de crecer en este país y que es un mundo lleno de oportunidades. y lo Ya está de ellas logrando. Lo está depende, logrando, ¿no? sí. Entonces, me imagino la gran satisfacción de tu padre de estar en Nueva York, de ver la congestión en el Sí. tráfico porque los alumnos van a verlo, Sí, ¿no? sí. Eso es como to be continue, la Sí. continuación. ¿Qué Sí. sentía tu padre de eso? No, él siempre ha estado muy orgulloso. Tenemos cosas muy, muy bonitas porque, por ejemplo, el primer libro mío, Crea tu propia riqueza, yo una vez lo llamé a él y le dije, ella tenía, por decirte algo, 90 años, un ejemplo. Y yo le dije, papá, como tú eres tan bueno en ortografía y en edición y todo esto, porque eso fue lo que él hizo, pues libros, cosas y esto. Yo le dije, quiero que tú me revises el libro y que me le corrijas la ortografía, La edición la edición. Entonces yo se lo mandé es un trabajo pesado. y él lo hizo perfecto y de hecho su nombre aparece en la primera hoja, dice editado por Pablo Elías Cardona. Y ahí está. Eso eso, su nombre siempre va a estar ahí. Y eso, digamos, para mí me trae una gran alegría y un gran recuerdo. Porque yo, por ejemplo, lo de los libros, yo sé que inconscientemente yo lo hice porque mi papá tenía algo que ver con la imprenta. O sea, fue mi forma digamos, hacerle de un relacionar. tributo. Exactamente. Entonces fue bonito. Hoy al día el libro es bestseller, número 1. Y el nombre de mi padre está ahí. Ahora, Alejandro, has comentado algo que es una gran lección para todos los que nos están viendo. Por ejemplo, cuando tú decías que tu papá, por ejemplo, tenía invertido todo en su negocio, Sí. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, nosotros tenemos el cuadrante del flujo del dinero. Sí. El empleado, el autoempleado. Ese es el lado izquierdo del cuadrante. Sí. Luego tenemos el lado derecho, donde está el dueño del negocio y el inversionista. Entonces, todas las semanas, Alejandro, tengo la misma pregunta de la gente. En el lado izquierdo dice, quiero invertir en bienes raíces, quiero comprar. ¿Qué herramientas y habilidades me puedes dar en este momento? Y es que lo que van a comprar es su bancarrota, porque no se han Así es. educado. Así es. ¿No? La gente, como dicen, ¿qué saben los ricos que no saben la clase media? La educación financiera, Claro. que es Esa la como clave. tú lo vienes practicando y con gran maestría. Entonces, una vez recuerdo que estaba en un evento en Perú con 10,000 personas, con Robert Kiyosaki, y Robert ve todo como si fuera un concierto de rock. Sí. Me dice, me da un codazo y mira, esto es emocionante. Pero todas estas personas vienen en busca de una respuesta. Claro. Y no hay respuesta. Lo que hay es un proceso. Sí, sí, ¿No? sí, sí. Por ejemplo, a mí me encanta cuando participo como alumno tuyo en tus entrenamientos, porque Gracias. son entrenamientos donde enseñas el proceso de cómo poner contratos en las opciones. Sí, sí. Y esta semana precisamente hemos visto el contraste
entre tener tu dinero, por ejemplo, en el banco a 1% al año y encima te cobran gastos, Impuestos. impuestos, ¿no? Versus tener 500, 1000%, como ha sucedido esta semana en SPY, en 2 veces. QQQ, dos veces, sí. ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre cómo has aplicado tú la educación de Robert Kiyosaki en el imperio que tú has construido? Gracias. Y esa multitudinaria presencia que tiene semana a semana y que va creciendo, exponencialmente, ¿no? ¿Quién diría? Muchas gracias, querido Fernando. Bueno, para conectar esto con lo de la historia de mi padre, primero hay unas leyes espirituales, querido Fernando. Yo, por ejemplo, algo que ha nacido en mi corazón, siempre teniendo o sin tener, ha sido honrar a mis padres, honrar a padre y a madre. Claro. Entonces yo, Respeto. por ejemplo, sí, porque esa es una motivación muy grande porque mi papá me necesitó a mí, ya que él perdió su negocio, y yo salí, empecé a crecer exponencialmente por todo lo que había hecho en mi mente, en mi espíritu, en mis emociones. Y yo empecé a honrarlos con todo, con toda la abundancia. Nunca he sido, no, les voy a mandar esto, porque no, en grande. En ¿ya? grande. Y él vivió... Nunca ha sido mezquino con ellos. No, y él vivió como un rey. Desde que yo me encargué de esa parte, tenía 2 enfermeras, tenía un conductor, su casa, todo, comida, todo pago. Y él sabía que yo todos los meses le mandaba una buena suma para que él vivió sin preocupaciones financieras ya. Él sabía que tenía, de hecho él murió y murió con dinero. O sea, en su cuenta de banco quedó dinero, murió sin deudas malas, ni nada, Claro. ni buenas ni malas en este caso. Porque, Paz financiera. Sí. Y él eso lo ayudó siempre a descansar porque él tuvo una etapa en sus años de que sí estaba muy estresado y muy angustiado por cómo veía que estaba cambiando su negocio con estos costos fijos. Entonces yo aprendí mucho de eso. Primero entendí que el negocio tiene que ser variable, ¿sí? Que los costos fijos y el autoendeudamiento son enemigos de los negocios. Entendí, ellos, por ejemplo, en algún momento tuvieron muchos problemas de ventas. Entendí que vender es importante, que tener un plan de mercadeo es importante. Todo eso lo fui entendiendo y cuando lo veo con Robert, donde él dice la verdadera diversificación. Mira eso a que tú veas lo buen estudiante que yo soy también de Robert. La verdadera diversificación, y esto es profundo, no es comprar una acción de tecnología, una acción en el sector financiero, una acción en el sector, digamos, de petróleo y hidrocarburos, otra acción en servicios, otra acción por acá en tecnología, otra por allá de administración o de propiedades o de utilities o esto. Eso no es diversificación. Robert dice, cuando la bolsa se cae todo. Y eso es cierto, no hay diversificación. O sea, cuando el mercado cae, cae todo. Entonces dice, la verdadera diversificación es negocios, propiedades, portafolio, bolsa. Eso es lo que yo he hecho. O sea que yo he sido muy buen estudiante. Sí. Entonces yo lo que hice fue empezar a fortalecer mis actividades empresariales, reinvertirlo en propiedades y tener mis ingresos de la bolsa de valores. Claro. Entonces eso es bien importante, que entender que esa es la diversificación. No depender de un negocio, sino que aquí está el portafolio de propiedades. Pero cuando te diversificas, Alejandro, sin haberte educado, Robert me enseñó que lo que estás haciendo es diversificar tu propia ignorancia. Claro. Porque no te has educado. Por eso yo, lo primero que hice, lo primero que uno tiene que hacer es entrenarse. Claro. Yo empecé así. Yo primero me entreno, luego empiezo, ¿cierto? Y luego empiezo a comprar propiedades. Y lo primero que yo hice en mi campo fue investigar sobre el mercado de valores que le permite hacer una de esas cosas, ¿no? Entonces, respecto a lo que me decías de
digamos, de los diferentes rendimientos. Una persona cuando no tiene educación financiera, lo que hace es poner el dinero en el banco. Básicamente es lo más fácil. Me van a dar el 3%. Me van a dar el 5%. Yo, querido Fernando, no sé tú, pero yo no conozco a nadie que se haya hecho rico con el 3% ni con el 5%. Eso no es lo que hacen los ricos. Y está por debajo de la inflación. Los ricos lo que hacen es pedir prestado dinero barato para comprar cosas que van a subir de precio, básicamente. Apalancarse. O lo otro es aprovechar el mercado, ¿cierto? Lo que ha hecho a muchos americanos que compraron Nvidia cuando costaba $3 y ahora vale 120, un ejemplo. O compraron Amazon cuando costaba el equivalente a $5 y ahora vale 200, un ejemplo. Claro. Entonces, entender eso de que el dinero trabaja más duro que uno es algo que uno va descubriendo en el proceso. Claro. Porque como tenemos esa mentalidad, querido Fernando, nosotros que venimos de países latinos, la mentalidad es el trabajo duro, pero el trabajo raso. Y tú te sientes orgulloso, digámoslo así, hablando en general, de que llegas a la casa cansado, quemado por el sol, y dije, trabajé duro para ganar esto. Y eso, pues claro, no está mal, pero uno tiene que entender de que trabajando de esa forma no se va a enriquecer. No hay forma. Claro. Porque la inflación crece más rápido, el interés crece. Imagínate cómo han crecido los intereses. Es un ingreso lineal. Es un ingreso lineal, no tienes apalancamiento. Mientras que cuando uno está en negocios, en propiedad raíz, en bolsa, tienes todo el apalancamiento del mundo. Claro. Lo que tú decías es cierto. O sea, el Nasdaq llegó a un piso. Al día siguiente, la oportunidad fue muy clara. Al día siguiente abre y da 10 veces la inversión. O sea que una persona con $2,000, un ejemplo, que al otro día le abre 10 veces arriba, se ganó 20,000 y de pronto eso es lo que en un país hispano una persona se gana en un año. Claro. Y eso que me estoy yendo arriba, ¿no? Claro. O sea, hay gente que gana mucho menos de 20,000. Mucho menos, claro. Yo creo que la mayoría de la gente se gana menos de $20,000 al año. Pero resulta que yo llego y coloco $2,000 y al otro día. Entonces mira que ¿fue trabajo duro o fue un trabajo inteligente? Claro. Es un trabajo inteligente. Luego el mercado pasa lo de la reunión de la Fed, da una ruptura en un nivel que nosotros explicamos y resulta que hay instrumentos que se valorizan con la caída. Y yo compré, que de hecho eso pasaba el día de hoy, claro, esto sale después, pero en ese momento, comenzando el mes de agosto, y en cuestión de 4 horas hice el 400%, así como muchos de nuestros alumnos. Entonces suma 10 veces más 4 veces, ¿ves? Es un apalancamiento importante. Sí. Y si uno se pone a ver esa misma estrategia, pasó 4 veces la semana anterior. Entonces yo digo, bueno, si aquí se repiten las oportunidades, si no necesito tanto dinero para hacer dinero, esto es algo que le tengo que poner cuidado. Pero resulta, querido Fernando, que vienen las distracciones. La gente anda en el cumpleaños de yo no sé quién, en el baby shower de yo no sé quién. La falta de enfoque. En redes, en diferentes actividades, en que la moda, que el carro, que esto, que hay que comprar esto, lo otro. Y andan tan distraídos que todas las oportunidades se les pasan por el lado. Y esa es la diferencia, querido Fernando. Yo te digo que al principio, de pronto uno en su ignorancia empieza a sentir culpabilidad o cosas porque le está yendo bien. Claro. Pero yo hoy en día digo, para nada. Yo lo que he hecho es que he renunciado a una serie de hábitos que el 90% de la población tiene. Claro. Y he renunciado a ellos. O sea, yo no veo novelas, yo no veo noticieros. Yo no soy, digamos, de una vida social que uno diga, me encontré a Alejandro en el bar acá en Brico. Eso no va a pasar, ¿ves? No pierdo mi tiempo. Mantengo muy enfocado en mis deportes, en mis negocios, en mis finanzas. Y siempre me gusta es hablar de estos temas. Por eso me gusta tanto hablar contigo, porque no es fácil que te entiendan. O sea, cuando uno empieza un proceso de estos y busca la aceptación de las demás personas, querido Fernando, no las va a encontrar. Por supuesto. Es difícil que alguien te diga, sí, claro, esto de los activos,
Y si tú me quieres preguntar, querido Fernando, ¿qué tan importante es esto para mí? Yo te quiero decir algo. Hace 2 días me reuní con mi hijo Juan, pero sentados los dos, a hablar sobre finanzas. ¿Ves? Entonces yo le explicaba, mira, hay estos tipos de ingresos, este es un estado financiero, este es el balance, el activo es esto. ¿Con tu hijo mayor o el menor? El menor. Ya. El pasivo es esto otro. Papi, yo lo que he hecho es esto. Mira lo que te voy a decir. Yo compré primero esta casa, le analicé los gastos, todo esto, y luego con esta compré la segunda. Luego estas dos me ayudaron y llegó el punto en que él entendió el exponencial. ¿Qué me decía? ¿Y por qué tienes tantas? Yo le decía, te lo voy a explicar paso a paso. Llega un momento en que tú estás comprando 3, 4 propiedades al mes y no puedes parar. Si encuentras buenos tratos, que es donde viene la educación importante. Claro. Y es un proceso exponencial. Es como que tú llegas a la montaña más alta y haces una pequeña bolita de nieve, ¿cierto? Y la tiras. Sí. Es una ley física. O sea, no hay forma de que la bolita esa se te vaya a devolver, sino que la gravedad la va a llevar hacia abajo y cada vez va a coger más nieve. Y ese es el proceso que yo vivo y que tú vives. Es una ley física, ¿ves? Pero también es una ley mental y es una ley espiritual. Yo, hablando de esto de mi padre, querido Fernando, te quiero decir que yo sentí muchísimo el respaldo de Dios en mi proceso por honrar a mis padres. Honrarlos, pero no estar, digamos, no, que no les mira, te lo digo, yo les mandaba, un ejemplo, 10,000 y recibía 100,000. Pero claro, no lo haces por eso, lo haces porque en tu corazón está algo que muy pocas personas tienen y es el agradecimiento. Claro, la gratitud. En vida, le dije a mi papá, estoy tan agradecido contigo que mi trabajo es que estés perfecto, que no te haga falta nada. Uno de los regalos más grandes, querido Fernando, y esto es gracias al libro de Padre Rico también, a todo este proceso maravilloso que yo he tenido, es que yo tuve la oportunidad de traer a mi papá acá, la última vez, que fue el año pasado, en enero, 3 meses. 3 meses. Y no lo tuve en un hotel ni nada, lo tuve en una de mis propiedades, al mar. Que yo pasaba haciendo kayak y él salía a verme. Imagínate tú salir, ver a tu hijo que está pasando en el kayak y que esa casa es de tu hijo y te tiene con todas las comodidades. Y él decía, qué feliz soy. Y luego yo llegaba... Era como un sueño para él. Como un sueño, con tiempo. Yo llegaba con tiempo a jugar dominó con él todos los días allá. Y lo llevaba a la playa y caminar. Entonces hay un sueño que yo pienso que todo el mundo tiene y es la libertad. Claro. Y mi papá se dio cuenta, mi hijo no solamente es millonario, sino que es libre. Tiene tiempo para mí. Yo te puedo decir que esos 3 meses han sido de los más maravillosos que yo he tenido en mi vida, básicamente. Qué impresionante. Una de las recompensas, ¿no? Qué distinguido todo lo que mencionas, Alejandro, porque aquí, queridos amigos, voy a sintetizar un par de lecciones que yo he recibido. Gracias, querido. De Robert Kiyosaki, que las ejemplifica con mucho nivel Alejandro, ¿no? Por ejemplo, él ha hablado, por ejemplo, cuando tú pones tu dinero en el banco, ¿qué sucede? El empleado, el autoempleado, hacen esto. Ponen su dinero en el banco, compran fondos mutuos. Sí. Porque eso no requiere mayor educación. Pero eso no hay forma que tú puedas tener la palabra mágica que dijo Alejandro, libertad. La libertad de poner a su padre en una propiedad frente al mar. La libertad de poder contribuir, mandarle dinero a sus padres. Para eso tienes que ser libre. Claro. Si tú estás en modo sobrevivir, no puedes ayudar a tu familia. Así es. Entonces el precio más grande es la libertad. La libertad de sentir la satisfacción del deber cumplido y de honrar a su padre y a su madre en vida. No después, sino en vida. Después ya es tarde, ya sonó la campana. Tú lo has dicho. ¿No es cierto? ¿Y qué sucede? Lo que me dice Robert Kiyosaki es que, Fernando, para tener
libertad financiera, necesitas educación del lado derecho del cuadrante de un dueño de negocio o de un inversionista que tiene la evidencia de que ya lo logró. ¿Por qué? Porque te enseña desde dentro de la experiencia. Sí. ¿No es cierto? Entonces, un verdadero maestro, como lo es Alejandro Cardona, Gracias. te enseña lo que practica diariamente. Y Alejandro todos los días, en la mañana y en la tarde, está teniendo contratos en las opciones, pero hay algo que es muy diferente del resto. El acompañamiento en vivo de Alejandro. No es un curso estático, sino la bolsa cambia todos los días. Claro, con el mercado abierto. ¿No? Con el mercado abierto, antes de que cierre el mercado, en preparación para cuando va a abrir el mercado, es el acompañamiento. Lo que Robert Kiyosaki siempre me enseñó, contar con un verdadero maestro. Y eso es lo que marca mucho la diferencia en el entregable de lo que tú haces. No solamente la percepción de valor, sino que tú estás compartiendo el acompañamiento con tus alumnos, diciéndoles cómo ves tú el mercado y lo que tú vas a hacer. Ya depende de cada quien el tomar acción. Así es, querido Fernando. De hecho, la clase esta semana ha sido muy, muy interesante para mí porque tuvimos en el entrenamiento, yo les digo a ellos, bueno, vienen estos días y estos días es mejor quedarse, por ejemplo, por fuera, no hacer nada. ¿Se los puedo demostrar? Sí. Les dije, el mejor día de la semana para hacer esto que vamos a hacer es este. ¿Se los puedo demostrar? También. Entonces, a mí me gusta mucho lo del mercado porque es un reto mental. A veces por ejemplo, yo juego tenis y para un tenista es muy fácil la derecha. Digamos, la parte pues del forehand, ¿cierto? La derecha. ¿Por qué? Porque yo soy derecho y ese es el golpe que uno da más duro y todo esto. Pero es muy incómodo el revés, sobre todo cuando uno no está entrenado. Entonces, decirle al coach de uno, yo quiero es fortalecer el revés, que sería si hay un oponente que está jugando conmigo, él dice, bueno, si él es derecho, vamos a hacerle a la izquierda. A la izquierda. Entonces lo mismo es en la bolsa. La bolsa para nuestro cerebro es más cómodo querer que una acción suba. Para nuestro cerebro es más fácil hacer opciones call, por ejemplo, ¿ves? Pero cuando yo le digo a los estudiantes, miren, este es un deporte que tiene dos movimientos, call y put. Y cuando tú haces puts es como que te cogen el cerebro y te lo voltean, ¿ya? Entonces, como ver los gráficos al revés, supremamente incómodo al principio. Claro. Pero en la medida en que tú practicas y que empiezas a ver, esto que digo, ver, es muy importante. De hecho, me escribió un alumno algo muy bonito y me dijo, gracias por abrirme los ojos, gracias por ayudarme a ver. Porque las gráficas están ahí, pero cuando tú, y tú has vivido ese proceso, por ejemplo. Tú la primera vez que ves un gráfico, tú dices, ¿qué es esto? Es como... estresante en el momento. Sí. Que uno es nuevo. Pues. Y sale también la frustración. Claro. Y dice, bueno, pero yo era bueno para todo, ¿y esto qué? ¿Qué será que? Y empieza uno a buscar como a pensar que es uno el del problema. ¿Sí me entiendes? Como que las personas dicen, ¿será que yo no esto, lo otro? Pero eso todo es normal, eso es del ser humano. Pero cuando uno se da la oportunidad y abre su mente y sus ojos empiezan a cambiar y empieza uno a ver realmente el gráfico, uno dice, bueno, tengo cierta ventaja frente a los demás, ¿no? Porque si una persona, vamos a ponerlo muy fácil, una persona en Miami que se gane $2,000 a la semana, se podría considerar que está bien pago, ¿cierto? Hablando pues como en general, un promedio. Bueno, pues si ese fuera mi caso, yo estaría muy preocupado, la verdad. O sea, hay que abrir la mente, ¿cierto? La verdad, $8,000 al mes no es que sea mucho, ¿ya? Claro. Pero, ¿qué tal si uno dice que una persona que invierte $500 a la semana se puede hacer esos mismos 2,000 sin necesidad de salir de la casa? Entonces,
Lo que yo he hecho, querido Fernando, es una respuesta. ¿Una respuesta a qué? Cuando mi papá trabajó en su propia empresa, él igual lo que hizo fue cambiar de un empleo a un autoempleo, porque él nunca estaba en la casa, ¿ves? Yo recuerdo en la ventana de la Era casa... dueño de su trabajo. Exacto. Yo recuerdo estar ahí en la ventana de la casa teniendo esas ganas de que él llegara, y él llegaba a 8 de la noche. Una vez me llegó con un peluche, lo más de bonito. Nunca me voy a olvidar. Cosas muy, muy maravillosas que yo viví con él. Pero era esa frustración de que mi papá me daba dinero, porque mi papá podemos decir que en algún momento fue una persona rica en Colombia, ¿ya? Pero no tenía tiempo. Todo el tiempo estaba en esa empresa. Él llegaba a almorzar, descansaba 1 hora y se iba. Y a mí me quedó eso de niño. Yo dije, yo no quiero repetir esto con mis hijos. Claro. Yo no quiero que mis hijos digan, estoy esperando a mi papá y no ha llegado porque está trabajando, ¿ves? Entonces, como una respuesta inconsciente a ese tema del tiempo, Dios me empezó a revelar las estrategias de la bolsa de valores. Entonces hay muchas personas que son alumnos nuestros que hoy en día no tienen necesidad de salir de la casa, entre otras porque es muy incómodo. Claro. Aquí las distancias todo es 1 hora y media. Claro. ¿Cuánto tiempo gasta la gente transportándose de un sitio al otro y esto, mientras de pronto puedes estar con tu hijo? Ujú. Entonces yo recuerdo también que cuando nació mi primer hijo, Pablo, pues yo lo llevé a una guardería y prácticamente lo entregué allá. Yo salí llorando allá, Fernando. Tenía 3 meses. Yo lo dejo allá y me voy llorando. Y empiezo yo como es inconscientemente a seguir ese camino de mi padre de trabajar duro en la empresa de él inicialmente. Luego tomé la decisión aquí viene lo de la zona de confort. Porque mira, yo por ejemplo, cuando salgo de mi casa y digo, me voy a casar, me voy, yo tendría 20 años, 19 o 20 años, y me voy. ¿Por qué me fui? Porque si me quedaba en la casa de mi mamá, primero me iba a engordar, todo el tiempo me daban comida. Era la zona de confort. La zona de confort. Luego trabajé como 10 años con mi papá, pero cuando tú trabajas con tu papá, todo el mundo te dice como que él trabaja allí porque no ha encontrado algo mal, Bueno, yo pude demostrar que hice una gran contribución a esa empresa, pero dije, no me voy a quedar aquí. Y me fui a otro trabajo por primera vez. Yo diría que los únicos 6 meses de mi vida que yo he trabajado para otra compañía fue esa. Pero ahí me di cuenta de que los contactos, las relaciones y esto es importantísimo. Y conocí gente, conocí contactos y esto. De ahí esos 6 meses, yo dije, no, yo no puedo, porque es que yo ya me había leído el libro de Padre Rico, Padre Pobre. Claro. Cuando tú te lees el libro y tienes un empleo, el empleo ya no lo quieres. Te pasó, me imagino. O sea, Sí, no tiene sentido. no tiene sentido. Yo decía, ¿yo qué estoy haciendo aquí si yo tengo que ir a comprar activos y hacer cosas? Yo pasé ahí, Alejandro, si me permites, de amar mi trabajo a amar mis inversiones. Exacto. Tú te puedes, por ejemplo, hacer páginas web. Sí, Te encanta lo que haces, pero te vas a quedar toda la vida atrapado. claro. Versus educarte en el lado derecho Claro. y que adores tus inversiones porque son las que te generan lo que tú dijiste. Claro. La libertad. La libertad. Sí. Entonces yo ya estaba deprimido en ese tiempo, Fernando. Yo quiero irme de acá, pero el libro de Padre Rico me ayudó a atraer las personas, las oportunidades, a ver cosas que yo no había visto. Fue así que nos conocimos también. Así fue. Y empiezo yo el proceso, que es como, yo le he dicho a la gente, o sea, eso es como caminar a un monte como el Everest. Claro. ¿Ves? Donde vas a tener reveses, donde vas a tener cansancios, Claro. donde vas a tener desánimo, Claro. donde vas a pensar. Pero yo, ¿sabes qué? Que un ejercicio muy bueno que he pensado, cuando le llegan a uno las vocecitas negativas en la mente, Claro. yo digo, mira todo lo que yo he subido. Tú sabes que yo soy muy emocional en eso porque es que son logros que a nosotros yo no recibí herencias, tú Claro, tampoco. Claro. Hay gente que uno ve que ha logrado algo porque se casó con una familia. O se mata por la herencia en la familia. Sí, no, y hay unos que la estrategia es irse a casar con otro que tenga plata. O sea, yo Se lo casa hice- con un activo. Exacto. Yo lo hice de cero, de -1 millón, Fernando. O sea, yo no empecé el Everest desde el nivel 0 de la Tierra,
sino como 5.000 metros más abajo, ¿sí me entiendes? Y decir uno, mira todo lo que he subido. Cuando yo siento desánimo, que una vez al año, te lo digo así, yo digo, no, pero a donde yo he subido, donde voy, muy poquitos han llegado. La única opción que tengo, querido Fernando, es seguir adelante. Seguir adelante. Porque uno mira hacia abajo y ya está muy lejos. ¿Sí me entiendes? Claro. Tienes que seguir, tienes que seguir. Yo trabajo mucho mi mente. Repito palabras positivas todo el día. Visualizo cosas todo el día. Siempre estoy hablando con personas positivas. Estoy haciendo mis deportes. Estoy con una vida muy sana. Y vienen una cantidad de recompensas, de visualizaciones, de que materializas todo lo que quieres. Claro. Te voy a contar esta. Esta es especial. Hace como 15 años voy yo a Magic Kingdom y me metí en una tienda que es como una joyería de allá. Y veo un castillo, el castillo, que viene con piedras preciosas y todo. Y yo me acerqué. Y yo, ¿cuánto costará esto? Es una cosa hermosa, ¿ves? Cuando veo el precio, $49,500. Yo en ese tiempo que yo decía, o sea, yo no tenía ninguna propiedad, nada. Y yo decía, pero me abrió la mente, ¿ves? Yo igual lo deseé porque a mí me ha gustado mucho. La vida de Walt Disney es muy similar a la de mi padre y la mía, ¿ya? Y mi papá, de hecho, físicamente se parece mucho a Walt Disney. Entonces, yo quería ese castillo. 15 años, ¿ves? Te quiero decir que hace 6 meses lo vi y entonces me dijeron, bueno, pues si usted se lo va a llevar, que lo averigüe ahora, esa es una edición de 50 castillos. Uno de ellos lo compró Michael Jackson, el otro lo compró yo no sé quién. Una edición limitada. Sí, y ahí se termina. Y me dijo, este es el suyo. Entonces yo le dije, bueno, yo me lo voy a llevar. O sea, aquí está la tarjeta. Ya, ¿ves? De lo más fácil, ¿no? Y claro, eso lo hacen a mano y todo eso. Claro. Y llegó hoy el castillo. Pero entonces mira la diferencia entre la persona, y esto lo dice Robert, entre la persona que dice, eso no es para mí, yo no puedo, versus la persona que dice, ¿cómo puedo? Yo lo que dije es, algún día lo voy a poder comprar. Claro. Se volvió real. Claro. Así como todos mis sueños, todas mis cosas. Por supuesto. Mi mamá me regalaba carros Lamborghinis de juguete, ¿no? No es no puedo, sino cómo lo puedo lograr. Ahora, ¿cómo lo puedo lograr? Alejandro, en esta conversación ha habido un común denominador: libertad. Libertad, sí. Los emprendedores en Latinoamérica en el mundo, somos un movimiento que buscamos la libertad. Tú, a través de tus enseñanzas, entregas libertad. En toda inversión hay un riesgo. Uno se educa para maximizar las posibilidades de ganar y minimizar el riesgo. Eso es lo que hacemos. Ahora, este no es un espacio político, pero no podemos ser ajenos a una gran lección que estamos recibiendo en este momento de una gran emprendedora llamada María Corina Machado. Sí, qué valiente. Qué valiente. Primera lección. De las personas más valientes del mundo, porque ella sabe que está peleando literalmente con el diablo. Sí. Y fíjate, primera lección, Alejandro. Vamos hasta el final. Cuando uno emprende, no emprende para ver si nos va bien. Vamos a ver qué pasa. Vamos hasta el final. Sí. Esa va la lección número 1. Segunda lección, emprendimiento llamado Venezuela Libre. Ese es un emprendimiento en el cual todos estamos involucrados porque queremos que surja la libertad. Así es. Ahí vino otra lección de Robert Kiyosaki. Los números dicen la historia. Sí. Y lo primero que vemos es que el tirano, el delincuente, que no tiene otra palabra, de Nicolás Maduro, somete a su pueblo y manda a la Fuerza Armada a matar a su propia gente con un fraude donde esconde los números. Así es. Y nosotros promovemos la libertad. Lo primero que dice María Corina Machado es, acá están los resultados.
estos son los números, aquí están publicados. Los números dicen la historia. De acuerdo a los números, el señor Edmundo González es el presidente electo, ¿no? Entonces, varias lecciones de educación financiera. Primero, libertad. Segundo, un emprendimiento llamado Venezuela Libre. Tercero, los números dicen la historia. ¿Qué opinas sobre esto, Alejandro? Claro que sí. Primero yo quiero manifestar mi admiración por el pueblo venezolano porque yo no he conocido otro país o las personas de otro país que de verdad amen tanto su país. Yo tengo muchos alumnos en Venezuela y uno puede sentir cómo lo extrañan, cómo lo añoran, Sí. cómo tantas cosas, y a mí eso me ha dado mucha admiración. Claro. Por supuesto, pero también hay cosas, por ejemplo, las personas de Cuba que vienen de la opresión, las personas de Venezuela que vienen en la opresión, muchos han utilizado eso, que son cosas que se salen de su control para emprender. Claro. Si tú ves esta ciudad de Miami, el pueblo cubano ha hecho un trabajo espectacular, se han convertido en de los mejores empresarios, la gente de Venezuela también, porque hay algo que no te pueden quitar y es los sueños. Y así como yo llegué aquí a este país con $3,000, pero con muchos sueños y con la educación financiera, Claro. que fue la que me permitió a mí crecer y cambiar todas estas cosas que generacionalmente, digamos, porque vemos a nuestros padres, porque vemos de que de pronto esto de tener activos no les gustaba. Y es que de hecho a muchas personas no les gustan los activos, querido Fernando, a muchas personas, porque siempre hablan de lo mismo. De la ropa, de los carros, de que esto, vivo acá, vivo allá y esto y lo otro. Pero yo te quiero decir algo, querido Fernando. Ni los carros, ni los relojes, ni la ropa, ni nada de esas cosas realmente dicen si una persona es rica o no. Claro. Y tú podrás decir, pero Alejandro, si tú tienes relojes y tienes ropa y todo. Sí, pero es que eso no es mi riqueza, ¿ves? Mi riqueza primero está en la mente. 1. Y 2, tengo muchos activos que me dan de diferentes formas ingresos pasivos, más una mente entrenada que me permite hacer ingresos de portafolio. Entonces, esa es, y la bendición de Dios, por supuesto, esa es la verdadera riqueza. Cuando Claro. tú te sientes, tú dices, ok, me levanté, voy a ir a hacer kayak antes de que abra el mercado. O voy a hacer esto, o voy a hacer tal proyecto. O voy a empezar a comprar propiedades, que eso hago también, en otros estados. Voy a hacer estos contratos con el gobierno. ¿Y de cuándo acá uno habla así, no? Claro. Y es un proceso, no es de la noche a la mañana, No, claro. pero sí es algo que vale la pena. O sea, si tú me preguntas a mí, querido Fernando, que si haberme leído ese libro valió la pena, yo te voy a decir lo siguiente. Gracias a que yo leí ese libro y seguí el proceso y seguí todos los libros de Robert y esto, yo le pude dar a mi papá y a mi mamá los mejores años de su vida. ¿Cuánto vale eso? Pregunto yo. Por supuesto. No se puede medir. Mi hijo está, por ejemplo, en Nueva York, tiene su apartamento. Hace poco empezó un proyecto, va a hacer una obra en Manhattan, allá lo voy a ir a ver. ¿Hubiese sido eso posible si yo no me hubiera educado financieramente? Pero por supuesto que no. Pero no solamente eso, Alejandro, porque fíjate, esto que está pasando en Venezuela viene de 25 años. Sí. ¿Y a cuánta gente tú le enseñas en Venezuela, a pesar de que tienen un dictador, a ser financieramente libre? Sí, porque a través del Internet se pueden conectar. Sí. Lo mismo con personas de Nicaragua, Sí. de otras latitudes. De Cuba me ven. De En Cuba viven también. allá. Igual me pasa a mí, que tengo alumnos en esas latitudes, y en ese momento a mí se me arruga el corazón de saber que estoy poniendo un granito de arena con una persona que está con una inmensa necesidad de lograr su libertad, porque no le pueden estatizar su mente. Mira, querido Fernando, que para compartirte esto de mi padre, porque estamos buscando la raíz, por qué uno hace las cosas, yo te quiero decir esto. Yo vi varios casos en mi familia. Algunos cuñados, ¿cierto? Los esposos de mis hermanas que perdieron su trabajo, su espíritu se destrozó.
Mi papá perdió su empresa, pero él no sabía sino hacer eso, artes gráficas, y él hubiese querido hacer otras cosas, ¿cierto? Pero él no sabía sino ese negocio. Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes una actividad y se te acaba tu negocio? Claro. ¿Qué haces? Entonces, yo inconscientemente aprendí eso cuando lo recibí de Robert a través de su educación. Me di cuenta, un momento, yo no puedo depender de una sola actividad, ¿ves? Entonces, yo hago lo que me gusta y lo que no me gusta, ¿ves? Pero lo hago muy bien. Y luego empiezo a descubrir este tema apasionante de las propiedades. El tema apasionante. Mira que digo apasionante. Me sale inconscientemente, porque es que es apasionante. Cada vez lo hago mejor. La bolsa, ¿tiene límites? No. La propiedad raíz, ¿tiene límites? Tampoco. Los negocios, hacer un evento, todas estas cosas, y fuera de eso recibes dinero. O sea, estás haciendo todo lo que te gusta y esto, y fuera de eso recibes dinero. Y fuera de eso, gracias, por ejemplo, al Triángulo BI, entiendes los negocios y tienes una gran ventaja y atraes la gente correcta y se vuelve algo fantástico, se vuelve algo mágico, donde tú entiendes que tienes el poder, el control en tu mente, en tus emociones. Y yo te digo, querido Fernando, y tú lo sabes muy bien, cuando uno actúa bien, cuando uno hace las cosas con integridad, el código de honor que llama Robert, entonces viene un respaldo espiritual, se te abren puertas. De arriba. Sí, es una cosa hermosa. Y ahí es donde viene toda esta parte de la energía, de las cosas, del control, de manifestar, de hacer las cosas bien. Y eso fue como, digamos, utilicé las crisis, que todo se veía muy mal en algún momento. Pero si no hubiese sido por esas crisis, tanto en la empresa de mi padre como en mi caso personal, no estaríamos acá, ¿ves? O sea, definitivamente. Pero espérate, Alejandro. Nos estamos olvidando lo más importante porque lo mejor está por venir. sí. Si ustedes están disfrutando de la presencia de Alejandro, de esto que él nos comparte, esa intimidad de la relación con su padre, cómo forjó su espíritu de padre rico, imagínense lo que va a ser tener en vivo en noviembre en la Ciudad de México y en Miami, nada menos que a Robert Kiyosaki, a Alejandro Cardona y este humilde servidor. 2 días. Durante la mañana vamos a tener un entrenamiento de educación financiera con Robert Kiyosaki, Alejandro Cardona y Fernando González. Y durante la tarde vamos a tener el juego de cash flow, donde se aplican los principios de Padre Rico. Además, Alejandro nos estará compartiendo una clase magistral de lo que él enseña en el mercado de las opciones, un tiempo premium. Una vez que terminemos de jugar en la tarde, vamos a tener un momento especial con Alejandro Cardona. Eso va a suceder durante 2 días consecutivos en la Ciudad de México y en Miami. Sobre todo, es el último evento presencial de Robert Kiyosaki, ya que él también se cansa de viajar y en el futuro esos eventos van a ser únicamente por streaming. Así que, ¿qué te parece esta oportunidad, Alejandro? Pues, querido Fernando, eso confirma lo que hemos hablado. Si nos transportamos hace varios años, en donde estábamos haciendo clubes de cash flow. Hace 15 años. Imagínate, donde estábamos mirando cómo expandir estas cosas y que de hecho estas entrevistas aparezcan en la página de Rich Dad y de que hoy en día tú y yo estemos planeando un evento donde va a venir Robert. En el avión Kiyosaki. En el Somos avión los Kiyosaki, sobrevivientes los únicos 2 sobrevivientes. Pues eso te muestra el poder de la mente también, porque sí, claro. Imagínate cuántas personas han pasado por la vida de Robert, pero cuántas pueden decir, vamos a traerlo a él, vamos a dar el testimonio de que el juego, porque es que el juego, querido Fernando, yo le quiero decir eso a todas las personas que nos están viendo. Yo jugué, yo me lo tomé en serio. Yo dije, esto no es un juego, esto es un entrenador de mi mente con el adicional
de que todo lo que yo haga aquí se va a volver real. Escúchame muy bien, querido Fernando. Yo todo lo que haga en este juego se va a volver real. Y yo he ganado el juego en un 99% de las veces que he estado con otros competidores. De hecho, estuvimos allá dejando los latinos en alto. No lo hagas competir a Alejandro porque ahí se transforma. Sí, cambia la cara, ¿no? Le cambia la cara, el lenguaje corporal, todo. Sí. Mejor así relajadito nomás. Y te digo que todo eso que mi mente... Yo recuerdo estar copiando, o sea, duplex, fourplex, edificio. Te voy a decir este sueño, producto del juego, querido Fernando. El sueño de mi papá fue tener un edificio. Y él tuvo una especie de edificio, pero era donde quedaba la fábrica y después lo perdió. Yo llegué en el 2019 y llevé a mi papá y le dije, papi, te quiero llevar a una parte. Y lo traje acá a Midtown y le mostré mi primer edificio. Pero no fue solamente eso. Yo le hice colocar el letrero Cardona. O sea, ese es el Cardona Building, ¿sí? El edificio Cardona. Cuando él vio eso, me dijo, ¿qué dice ahí? Yo le dije, Cardona Building. Me dijo, ¿en serio? Oh, my God. Y ahí está la foto. Y él lo vio. Él estuvo ahí. Ese era el sueño. Y yo le dije, papá, puede que tú en esta etapa, ¿qué es lo que se parece a la vida de Disney? Porque el papá de Walt Disney no lo logró, pero Walt Disney lo logró. Y papá hizo muy bien, me dio muy buen ejemplo y tuvo esta crisis, pero yo lo logré, o sea que indirectamente él lo logró. Y cuando yo logré mi libertad financiera, no en el juego, sino en la realidad, yo le dije, papá, lo logramos. Imagínate eso. Es que hay una conexión Claro. mágica entre el juego y la realidad, porque lo magnetiza. Y la realidad. Y en el juego, te digo, no se puede hacer trampa. En el juego es lo que es, ¿ves? Y entre más lo repites, mejor lo haces. Pero yo le dije a mi mente, esto está pasando, esto es real. Yo tenía tanta fe y tengo tanta fe, de pronto tú no sabes esto. Yo iba a ver propiedades sin crédito y sin plata para hacerle creer a mi mente que yo estaba comprando. Claro. Yo dije, bueno, la gente de bienes raíces o el realtor no sabe. Y yo le decía, no me gusta la propiedad porque es que mira esa esquinita que está. Mentira, yo no tenía ni crédito ni plata. Pero mi mente se creyó el cuento y se volvió real. Y ese es el poder que Dios nos ha dado. Sí. El no aceptar un no como respuesta, el perseverar, el seguir, el no cansarse y tener ese pensamiento que le llega a tantas personas que dicen, no quiero seguir más. Cada vez que me dice eso, la mente, yo digo, acuérdate de todo lo que ya has caminado. Entonces es algo muy especial. Muy bien, Alejandro. Estamos llegando ya a la parte final de este episodio inolvidable en compañía de Alejandro Cardona. Aquí debajo está el link del juego de Cashflow para que lo puedan jugar en línea gratuitamente. Porque como dice Alejandro, ese es el gimnasio de la mente. Sí. Lo que él ha logrado ha sido inspirado en las lecciones de Robert Kiyosaki, en las lecciones, por supuesto, que le dio su padre, en su perseverancia y en recibir la educación del lado derecho del cuadrante. Y lo van a ver a Alejandro, lo van a ver a Robert Kiyosaki y a un servidor en noviembre en la Ciudad de México y en la Ciudad de Miami. Es el último evento presencial de Robert Kiyosaki, imperdible, sobre todo que en el evento van a experimentar transformación. Recuerden que esta educación no es para conseguir un empleo, es para ser financieramente libre. Palabras finales de despedidas, mi querido Alejandro. Fernando, gracias por estar acá. Gracias. Bueno, y otra clave espiritual del éxito es el agradecimiento, ¿ves? Entonces, mi papá me decía, pero mijo, usted en todos los seminarios que da, le da las gracias a Robert Kiyosaki. ¿Por qué hace eso? Yo le decía, papá, si no hubiese sido por ese libro, yo tal vez hubiese conseguido dinero, pero así como lo hubiese conseguido, si hubiese ido, como le pasa a muchas personas. Entonces yo siempre estaré agradecido con Robert. Gracias a Dios que se lo pude manifestar en vida. Yo creo que ese fue uno de los días más bonitos de Robert que Robert ha tenido,
porque le dije gracias, gracias, gracias. Y ese agradecimiento de esa forma es algo que no todo el mundo hace, sino que siempre están buscando, no, que esto, que lo otro, y criticando. Cuando yo veo una crítica a Robert, yo digo, esta persona es absurdo. Claro. O sea, él está Es una dando... forma de llamar la atención de la gente. Exacto. Entonces, es ver todas las cosas maravillosas porque Dios lo usó para dar este conocimiento y entender que el conocimiento más la aplicación de ese conocimiento, más el entrenamiento, más la determinación, hace una gran diferencia cuando uno está haciendo un negocio o una propiedad o una inversión en la bolsa. Eso es clave, la técnica, todo esto es una unión de cosas que le permiten a uno ser de los mejores del mundo, ¿no? Bueno, amigos, estamos llegando a la parte final. Muchas gracias, Alejandro, por estar con nosotros. Ustedes me conocen de años y yo no soy de recomendar. Sí, pero Alejandro es un verdadero maestro en palabras de Robert Kiyosaki, porque él enseña aquello que practica. Soy alumno de Alejandro en sus entrenamientos y me siento feliz del éxito que ha logrado. Gracias. Porque eso es lo que quiere Robert Kiyosaki, promover más millonarios que generen prosperidad. Claro. Porque los millonarios crean trabajo, prosperidad, ayudan a otras personas en necesidad a transformar su mente. No es, no tengo dinero, sino cómo puedo lograrlo. Ya saben, en noviembre de este año vamos a estar en la Ciudad de México y en Miami. Y eso ha sido, Fernando, para que la gente vea, es que de pronto nadie nos conoció en ese tiempo, ¿me entiendes? Pero nosotros, o sea, estábamos muy apasionados con esto al comienzo, pero dinero no había, ¿ves? No. Pero mira que de tanto perseverar, y lo digo con mucha emoción, si tú me preguntas a mí, que si en ese tiempo yo me imaginara organizarle un evento, que esta es la segunda vez, porque sí estuvimos en Colombia y todo esto. En Colombia, sí. Pero nunca en la tarima, sí. ¿ves? Y decir que hoy en día vamos a tener la oportunidad de estar en la tarima y de compartir nuestra experiencia con amor, porque tú me conoces bien y conoces algunas de las cosas que yo tengo. Y sabes que yo no soy de estar bragging, pues, o alardeando, ¿no? No, yo veo una todo vida lo contrario. Más bien, ¿cierto? Perfil bajo. Entonces, me gusta eso porque se hace con amor. Claro. No es que el Lamborghini, que esto, y que mira por acá, y aquí tengo, y que mira. Y la gente, cuando hace eso, yo me doy cuenta que no tienen ni un peso. ¿Sí me entiendes? Sí. Pero lo que dice Fernando de los activos, la deuda buena, la deuda mala, los diferentes tipos de ingreso, eso es tan importante, Fernando, que son las conversaciones que tengo con mis hijos. ¿Tú crees que yo voy a hablar con mis hijos cosas que yo no quisiera, digamos, que pensara que son importantes? Claro. Lo mismo la bolsa. Lo que yo enseño en el seminario Creando Riqueza son conversaciones con mis hijos. Muy bien. Eso Gracias por compartir todo eso, Alejandro. Y nuevamente este programa dedicado a la memoria de tu padre. Muchas gracias. Pablo Cardona, que descanse en paz. Muchas y gracias. Que Dios lo tenga en su gloria. Nos vemos en el siguiente episodio de Rich Dad Latino. Y recuerda, Gracias. Esta educación es para que el dinero trabaje para ti. Hasta Muchas la próxima. Gracias. Y públicamente gracias a mi papá nuevamente por esto. This podcast is a presentation of Rich Dad Media Network.